Buenos días, hoy voy a exponer sobre las cartas de Américo Vespucio. Al principio, entonces, el primer viaje. Al principio, él había viajado a España para negociar mercancías. Él duró así 4 años, pero después decidió abandonar el comercio y se dispuso a ir a explorar otras partes del mundo. Entonces, el rey Fernando de Castilla lo eligió a él entre muchas otras personas para que fueran a explorar el occidente. Partió de Cádiz y viajó durante 18 meses. Algunas de las islas estaban habitadas y otras estaban vacías. También fueron a las Islas Afortunadas que hoy se llaman la Gran Canaria. Luego de 37 días llegaron a un lugar llamado las Islas de Canarias, pero había gente que habitaba en esa isla y ellos les tenían miedo a los exploradores, entonces el siguiente día abandonaron ese lugar y después de varios días navegando encontraron un lugar seguro donde encontraron mucha gente. Al principio esa gente les tenía miedo, pero ellos luego decidieron darles algunas partes de de las cosas que tenían y dejaron de tenerles miedo. Luego llegaron a otra isla, pero ahí la gente no les tenía miedo. Ellos eran expertos en nadar y correr. Sus armas eran arcos y flechas, pero no tenían hierro y usaban dientes de animales o peces para fabricar sus armaduras y armas. Em, Cada 8 o 10 años ellos cambiaban las poblaciones por causas del suelo porque se contagiaban de enfermedades. Bueno, luego ellos acordaron partir más adelante y fueron a un puerto donde al principio la gente de ese puerto les hicieron señales de paz y fueron hacia allá. Y cuando llegaron, la gente les empezó a atacar con arcos y flechas y habían personas nadando hacia ellos que tenían lanzas escondidas. Entonces ellos se defendieron, mataron entre 15 y 20 personas y luego los fueron a robar. Les fueron a robar muchas cosas, pero de poco valor. Y luego tomaron presos a 2 mujeres y 2 hombres. Al final del día huyeron 2 mujeres y un hombre. Pero al siguiente día abandonaron ese puerto y encontraron otra gente distinta a la anterior con diferente lengua y costumbres. En ese poblado, cuando ellos se acercaron, la gente huyó hacia un bosque. Entonces fueron a investigar y vieron que ellos cocinaban un tipo de serpiente, pero que era diferente porque las tenían amarradas con un bozal. Entonces ellos pensaron que eran serpientes venenosas. Eh, Luego encontraron otra población y se volvieron amigos ya que los exploradores tenían presos a 2 personas que eran enemigos de esa población. Y luego empezaron a ir a muchas otras poblaciones y ya. Y así concluyó el primer viaje. El segundo viaje, ellos partieron de Cádiz, perdón, hacia las islas de Cabo Verde. Luego de 44 días llegaron a una tierra nueva eh, donde tenía grandes ríos, pero no pudieron entrar con las naves, así que decidieron entrar por otro lado. Y a lo lejos veían gente, entonces ellos decidieron traer las naves para alcanzar a la gente. Esa gente estaba en un bote y se sorprendieron al ver la nave y fueron a tierra, pero luego ellos empezaron a huir porque tenían una calavera, carabela de 40 toneladas. Entonces ellos se pelearon por 2 horas y como se vieron rodeados, se tiraron al mar. Ellos lograron coger a 2 personas y el resto fueron a tierra firme. Y al final descubrieron que eran caníbales porque ellos tenían secuestradas a 4 personas para comérselas. Luego encontraron una playa donde había mucha gente. Ellos huyeron hacia el bosque y mandaron a uno de los señores que tenía secuestrado a,
a que le diga a esas personas que ellos querían ser sus amigos. Entonces él llegó junto a 400 personas a la playa y hicieron buena amistad y les dieron el precio que tenían. También hicieron comercios como 150 perlas por una cascabel que tenían. Estuvieron en ese puerto por 17 días y luego siguieron navegando y pararon en un puerto para arreglar una de las naves. Siguieron navegando, pero ninguna gente les quería hablar. Luego encontraron una isla donde habitaba gente muy grande. Al principio fueron por agua, pero después vieron huellas muy grandes, pero cuando los vieron tenían arcos y flechas y al parecer los querían atacar. Así que ellos huyeron. Entonces ya tenían que volver porque se habían ido cerca de un año y se quedaban sin provisiones. Entonces se encontraron a otra gente y se hicieron amigos de ellos y estuvieron allá cerca de 47 días. Luego fueron a la isla de Antilla por alimento. Estuvieron allá 2 meses y luego se devolvieron a Cádiz y allí se terminó el segundo viaje. El tercer viaje. Él estaba en Sevilla y quería partir hacia la Tierra de las Perlas, pero luego a él le llegó una carta de la Alteza de Lisboa, pero le recomendaron que no fuera, así que él le dijo al rey que estaba enfermo, pero la Alteza envió a Guilao de Bartolomeo para que él fuera por Américo Vespucio. Entonces el rey le pidió que fuera en compañía de sus 3 naves para explorar parte del mundo. Entonces partieron y se fueron derecho a la isla de la Gran Canaria y bordearon África por la parte occidental. Luego llegaron a una costa llamada Etiopía, luego a una costa que se llamaba Besechise. Luego partieron de Etiopía y el 17 de agosto ellos encontraron una tierra y fueron a ver si estaba habitada. Al principio había Al principio, ellos necesitaban agua y leña, pero cuando volvieron a tierra, vieron gente en la cumbre de un monte que los estaban mirando, pero no bajaron. Estaban desnudas y eran del mismo color de la apariencia de las anteriores de los otros viajes. Y como no querían bajar, les dejaron abajo muchos cascabeles y espejos y otras cosas que tenían. Y cuando ellos se alejaron, fueron a tierra por las cosas que les habían dejado. Entonces, al día siguiente les hicieron señales de paz para que fueran con ellos. Entonces mandaron a 2 capitanes para que les preguntaran si podían ir adentro para ver las cosas que ellos tenían. Ellos los aceptaron. Luego volvieron a las naves y casi todos los días iban gente a la playa, pero nunca les hablaron. El séptimo día, ellos mandaron a sus mujeres a hablar con los exploradores, pero como vieron que no tenían confianza, mandaron a un joven para que hablara con las mujeres. Cuando llegó junto a ellas, hicieron un gran círculo alrededor, pero luego llegó una mujer con un palo gigante y mató al joven. Luego las mujeres lo arrastraron hasta el monte y los hombres atacaron a los exploradores con arcos y flechas. Ellos les dispararon, pero no lograron dar. Y mientras tanto, ellos seguían matando al joven y se lo comieron. Luego partieron de ese lugar y comenzaron a navegar entre Levante y Siroco. Hicieron muchas escalas. Navegaron hacia el austro y recorrieron a pie 750 lenguas, ya que no vieron ya que no vieron ninguna mina, decidieron explorar por otra parte. Entonces, eh, él mandó a personas para que buscaran agua y leña para 7 meses. Llegaron el 10 de mayo a una isla llamada Sierra para ir a las islas de Azores. Luego, durante 15 meses viajaron para ver la Osa Mayor. Y así se concluye el tercer viaje. El cuarto viaje.
Partieron del puerto de Lisboa a una isla hacia el oriente que se llamaba Mela, pero un capitán decidió ir a conocer la Sierra Leona contra voluntad de todos, solo porque él era el capitán. Entonces, después de que ellos fueran a esa isla, partieron y encontraron una isla en el centro, que solo tenía 2 lenguas de ancho y de largo, que nunca estuvo habitada. Mm, Luego fue a una isla y encontró un buen puerto donde podían surgir todas las naves. Luego se tuvo que volver por petición del rey. Entonces, luego de 17 días, fueron donde el rey les ordenó, eh, donde el rey les ordenó, pero no había gente en ese lugar. Entonces, ellos esperaron en ese puerto durante 8 meses, pero no llegó nadie. Entonces, luego recorrieron 200 lenguas para hacer una fortaleza donde dejaron 20 cristianos. Y luego de eso volvieron a Portugal porque les faltaban recursos y dejaron a 24 hombres. Y luego de 77 días llegaron a Lisboa y así se concluye el cuarto viaje. Entonces, ahora mi mamá va a decir lo que entendió de alguno de los 4 viajes. De alguno de los 4 viajes. Ok. Entonces, en el primer viaje nos explicaban que Américo Vespucio llegó a España a negociar con mercancías. Este trabajo lo hizo durante 4 años, hasta que el rey Fernando de Castilla le ofreció ayudar a descubrir algunas partes del mundo. Empezaron en 1497 y durante 18 meses descubrieron muchísimas islas. Algunas estaban habitadas, otras no. Para esta expedición ellos habían partido en 4 naves. Eso entendí yo del primer viaje. Bueno, sí, sí, estuvo bien. Y hasta aquí concluye la tarea.